Enseguida estaremos en directo en la estación intermodal de Delicias de Zaragoza para comprobar si el tráfico de trenes de alta velocidad ha recuperado o no la normalidad tras el descarrilamiento de uno de ellos esta mañana en Calatayud. Durante toda la jornada, los retrasos han sido el denominador común en la estación. Enseguida les contaremos cómo está la situación, pero hoy también estamos muy pendientes del tiempo. Como les decíamos, Aragón está hoy en alerta amarilla por tormentas y en Zaragoza la previsión se ha cumplido. En el centro de la ciudad está nuestro compañero David. Parece que la lluvia poco a poco va amainando, ¿no? Así es, Alba, ha remitido la lluvia. De hecho, en estos instantes apenas caen unas gotas de agua. Se repetía la tormenta. Ayer teníamos una tormenta aquí en Zaragoza y esa tromba de agua venía acompañada de aire. Hoy ha sido diferente, ha sido una tromba de agua muy rápida, en torno a las 5:30 comenzaba y sobre las 6 de la tarde ya empezaba a mermar. No ha venido acompañada de aire como fue en el caso de ayer. Estábamos observando como ayer sí que el fuerte viento hizo que los bomberos tuvieran que actuar hasta en una treintena de ocasiones. De momento no tenemos constancia de que hayan recibido ningún tipo de llamada de emergencia. Estamos comprobando como la fluidez del tráfico ahora es normal. Hay algún charco, en alguna ocasión podemos ver en alguna calle como se ha quedado anegada el agua y tenemos que circular con precaución, aunque eso sí, ha sido una lluvia muy rápida, pero tampoco nos ha dejado mucha agua. También los datos que nos llegan hasta ahora es que podría haber unos 15 litros por metro cúbico el que se podrían haber acumulado con esta tormenta. No son datos oficiosos porque todavía la Agencia Estatal de Meteorología no ha dado esos datos oficiosos. De hecho, nuestros compañeros de la meteorología están comprobando ahora esa información. Lo que sí sabemos es que la tormenta podría alargarse hasta las 12 de esta noche. Los cielos todavía están completamente tapados, hay muchas nubes. Eso sí, no sabemos si podría volver a descargar, como en el caso de ayer, que ya sabíamos que la tormenta pues estuvo azotando la ciudad durante más tiempo que en el día de hoy. Como decimos, situación normalizada en el centro de la ciudad. En algunas zonas podemos encontrarnos esas acumulaciones de agua en la calzada, así que sobre todo a conducir con precaución y a tener cuidado también. Mucha gente observamos también que va con el paraguas, ya algunos de ellos debajo del brazo, porque como bien decimos también, la lluvia ahora mismo ha remitido y no está cayendo sobre la ciudad. Gracias, David. Ya lo ven tarde lluviosa en Zaragoza. Seguiremos muy pendientes del tiempo en toda la comunidad aragonesa, en Aragón en Abierto. Susto también esta mañana en Zaragoza, concretamente, y lo ven en la céntrica calle Carmen, donde en torno a las 10 de la mañana la lluvia que afectaba entonces a la ciudad ha provocado la caída a la calzada de parte de esta cornisa. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Y para intensa, tal y como nos decía nuestro compañero David, la lluvia que cayó ayer por la tarde en Zaragoza, tal y como ven en estas imágenes. La capital recogió hasta 29 litros por metro cuadrado y se produjeron pequeñas inundaciones y el desprendimiento de una ladera en Cuarte de Huerva. También los acampados en la Plaza del Pilar sufrieron las consecuencias de la tromba de agua. Como les decimos, estaremos pendientes del tiempo a lo largo de todo nuestro programa, pero también tenemos en nuestra cabeza la noticia del día. El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Calatayud ha provocado problemas y retrasos durante toda la mañana, y es que, Jennifer, más de 7.500 viajeros se han visto afectados. Así es, Alba, buenas tardes a todos. Como tú bien dices, un tren ha descarrilado, una van que hacía la línea Zaragoza-Calatayud, ha descarrilado cuando ha llegado allí. Las causas todavía se desconocen. Renfe ha abierto una investigación para determinar cuáles han sido. Y de momento, ahora, a esta hora que nos encontramos ahora mismo, a las 7 menos 25 de la tarde, todavía hay algunos retrasos. De hecho, acaba de llegar un tren que llega desde Barcelona, que tenía que haber llegado aquí a las 5:30 de la tarde. Y estamos con Carolina Floría, que espera a uno de los pasajeros de ese tren. ¿Qué tal, Carolina? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, aquí esperando. Vosotros estáis esperando a una au pair que viene para hacerse cargo de los nenes, de tus hijos. Viene a echarnos una mano. Y ella viene además desde Suecia, que se dice pronto. Exacto, lleva todo el día viajando. Entonces, bueno, pues ha llegado a Barcelona y ahora viene en el AVE. Cuando ella ha llegado a Barcelona, ¿conocía esta situación de los retrasos que estaban sucediendo a lo largo del día? No. Ella, la primera mensaje que nos ha mandado es que estaba esperando para sacar el billete y en un primer lugar nos ha dado la hora normal de llegada. Eran las 5:30 de la tarde, repetimos. Ha sido al ir a coger el tren cuando se ha producido el retraso. Así. ¿Ella ha tenido que esperar antes de embarcar? Exactamente, una hora. El retraso llega desde el comienzo.
Ha salido una horita más tarde. Claro, entonces una hora es lo que se ha alargado su trayecto. Como el de la chica a la que están esperando Carolina y su familia, ha habido muchos más a lo largo de esta mañana. Ellos han esperado una hora a esta pasajera, que además acaba de llegar ahora el AVE, que traerá a esta au pair de Suecia, como decimos. Pero una hora es casi lo que menos han esperado. Renfe ha dicho que se está reanudando ya la marcha normal de los trenes y los retrasos suelen ser entre 30 y 40 minutos, aunque esta mañana hemos vivido momentos en los que los trenes tardaban hasta 4 horas y 10 minutos. Todo esto debido, como os decimos, a un descarrilamiento a la altura de Calatayud de un tren Avant, y lo que ha provocado es lo siguiente: para seguir circulando los trenes entre Calatayud y Ricla, entre esos 25 kilómetros, han tenido que utilizar la línea de alta velocidad una única vía, por tanto no podía haber dos sentidos de circulación, sino que tenían que hacerlo reversible, esa parte de la vía. Y como decimos, en estos momentos, la última hora es que acaba de llegar uno de estos trenes que llega desde Barcelona, y que suponemos que a la gente que está aquí esperando pues le habrá hecho ilusión. Y de hecho me voy a acercar a alguno de estos viajeros para preguntarles ahora, directo, ¿qué tal? Buenas tardes, caballero, estamos en directo para Aragón en abierto. Bueno, le preguntaré igual a esta señora. Bueno, llegan, yo no sé si llegan así porque nos ven a nosotros, ya sabéis que siempre lo decimos, que la tele impone un poco, o por los retrasos, como decimos. Antes me comentaba una señora, minutos antes de este momento, que no se podía parar a hablar porque ella tenía que enlazar con un autobús, que es lo malo de cuando se retrasa un tren o un autobús. ¿No? Pues se han visto muchas veces con dificultades. Claro, ella me comentaba que esta mañana han ido corriendo, que lo han pasado muy mal porque su hija tenía que enlazar con un avión en Barajas, ya que iban a Riviera Maya, y que han estado 4 horas en el tren y que ahora a la vuelta han estado 1 hora más, que gracias a Dios que al final ha salido todo bien, pero que la verdad es que lo han pasado bastante mal. Y como os decimos, ahora mismo acaba de llegar ese tren de Barcelona, pero estamos pendientes de que algunos de los otros, como vemos aquí, que tienen que salir, el de Madrid de Puerta Atocha, o ahora ves, acaba de cambiar el monitor, vemos que salen otra vez las llegadas. En este caso el de Barcelona vemos que ya ha llegado, y el de Barcelona, que tenía que llegar a las 18:26, solo tiene un retraso de 20 minutos. ¿Esto por qué es? Pues también es porque Renfe ha decidido dar prioridad, por lo menos esta mañana, a todos los trenes que venían directos, los que no tenían paradas. Las personas que tenían paradas tenían que esperar un poquito más, pero aquellos que hacían el corredor Madrid-Barcelona de manera directa, pues tenían la suerte de que tal vez la demora era menor. Cosas que tienen que tener en cuenta los viajeros ahora, pues sobre todo que los que ya tuvieran adquirido el billete con anterioridad podrán reclamar, porque Renfe sigue apostando por su compromiso de puntualidad. Ya saben, si son más de 15 minutos, se les embolsará la mitad del billete, y si es más de media hora, pues la totalidad del billete. Y luego que también les han dado la opción de viajar otro día. Y hasta aquí, esta es la última hora aquí en la estación intermodal Delicias de Zaragoza. Bueno, pues ya lo ven, continúan los retrasos en parte de esos trenes. Jennifer, seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurre en la estación de Delicias en directo contigo. Gracias. Ya lo han escuchado, retrasos de hasta 4 horas en los trenes, y más de 7.500 viajeros se han visto afectados por esta incidencia. Entre ellos, los miembros del jurado encargado de evaluar hoy la candidatura de Zaragoza para Capital de la Cultura en 2016. Han tenido que llegar a la ciudad desde Calatayud en taxi y con más de 4 horas de retraso. Enseguida lo vemos. También muy complicada ha estado la circulación esta mañana en la A2 a la altura de Centrovía sentido Madrid. Un choque múltiple entre vehículos sin heridos graves ha provocado atascos de hasta 6 kilómetros. Las restricciones por obras y la intensa lluvia han ralentizado todavía más el tráfico. Nos vamos ahora hasta la calle Joaquín Costa de Teruel, más conocida como la del Tozal. Las fuertes lluvias caídas el viernes pudieron contribuir a que el tejado de uno de los edificios, eso sí, abandonado, Beatriz, se derrumbara. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, Alba. Sigue cerrada esta calle del Tozal a peatones y lo están viendo ahora el lugar donde ocurrió el sábado por la noche, por la tarde, eso de las 8:15, las lluvias, como tú bien decías, fuertes que estamos sufriendo en la provincia de Teruel, hacían que parte de la cornisa del palomar de este edificio que tenemos ahora aquí se desplomara. La verdad es que fueron los primeros en avisar los mismos vecinos que estaban por la zona. Por ejemplo, Salva, tú tienes aquí un comercio, una taberna, y os disteis cuenta, oísteis el ruido cuando caía, ¿no? Sí, sonó como un trueno, un estruendo, salimos todos corriendo a la calle, gracias a Dios no cayó nada a la calle, solo una nube de polvo, y enseguida ya nos dimos cuenta que era eso. ¿Fuisteis los que avisasteis a los bomberos? Sí, avisamos. Enseguida vinieron, pero digamos que ocurrió en un día un poco malo, ¿no? Pero teníamos ahí la final de la Champions, la gente en la calle. Sábado por la tarde, final de la Champions, ley de Murphy. Y tenías el bar llenísimo de gente, hubo que desalojar incluso. En primer momento nos refugiamos dentro del bar
y después cuando vimos lo que era, fuimos saliendo todos, hubo que desalojar todos los comercios, las viviendas, sí. ¿Y no habéis podido abrir hoy tampoco? ¿Ni ayer? No, desde el sábado por la tarde han puesto un precinto y no se puede acceder. Porque hemos de decir, Alba, que es una de las calles más comerciales de Teruel. Hay muchos comercios, tiendas, tabernas, bares que han tenido que estar cerrados. La verdad es que ahora los estamos viendo trabajando. Yo quería hablar con Jesús Fuertes, que es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. ¿Qué están haciendo ahora, Jesús? ¿Habéis valorado un poco cuál es el problema? Bueno, pues sí, a partir del sábado por la noche de madrugada, que los bomberos y una empresa privada acabó un poco de apuntalar toda la parte de arriba, pues bueno, ahora queda lo más complicado, que es intentar sacar todo el escombro que hay arriba y bueno, arreglar todas las deficiencias que haya. Hemos contratado una empresa por manera de vía urgente que, como vería, están trabajando. Lo que van a hacer un voladizo, van a hacer una especie de túnel para que la gente pueda pasar por debajo y un andamiaje en toda la finca para poder trabajar y una vez que estén dentro los técnicos valorar el estado en que está por dentro, porque por dentro no sabemos cómo está. Y si está declarada, si se declara como ruina inminente, pues bueno, actuar subsidiariamente el ayuntamiento o con el propietario de la finca. Esta calle del casco antiguo, en ella hay un montón de casas, muchas casas que están en este estado, ¿verdad? No es la única. No, pues la verdad es que hay que hacer un estudio pormenorizado del casco histórico, porque no es un caso aislado, hay varias en el casco histórico que amenazan, por lo menos a simple vista, amenazan en ruina, y desde la Gerencia de Urbanismo vamos a hacer un estudio de todo el casco histórico, de todos los edificios. Y en los que haya que actuar, pues bueno, comunicaremos al propietario. Tenemos un pequeño problema porque al ser un ámbito de patrimonio cultural, como todos sabéis, pues si no está declarada en ruina no se puede actuar, por lo cual es un paso previo que los técnicos pues firmen que una casa está en ruina o no. Lo que sí que vais a hacer es hacer un poco revisiones, ¿no?, de estos inmuebles. Efectivamente, desde la Gerencia de Urbanismo hay un departamento de disciplina urbanística que ya está creado y que se va a dedicar a hacer todo esto, sobre todo en el ámbito del casco histórico y la zona del Arrabal y San Julián. Para gente como Salva, que tiene aquí sus comercios, ¿cuándo van a poder abrir las puertas? Vamos a ver, esto pasó el sábado por la noche, ayer se valoró, hoy han empezado a trabajar y nosotros a la empresa le pedimos la máxima celeridad y estamos encima de ellos, pero bueno, yo pienso que entre mañana por la tarde o el miércoles por la mañana estará abierto al público. Para poder pasar y para poder trabajar. Mientras ellos ya irán trabajando, pero bueno, lo primero, como no es de otra manera que dicen los técnicos, es asegurar la seguridad de las personas. Sobre todo también, Jesús, porque vienen muchas lluvias, estamos en alerta naranja por tormentas y eso puede afectar, ¿verdad? Es que parece que tenemos todo en contra, porque ya esta tarde ha llovido muchísimo, ha caído granizo y parece ser que nos van a acompañar durante unos días. Es un hándicap más en contra, pero bueno, yo creo que entre mañana por la tarde y el miércoles por la mañana ya los turolenses podremos disfrutar de esta calle peatonal, comercial, que como veis pues tiene bastantes comercios y ahora hay varios cerrados, que es un trauma para ellos, ¿eh? Yo es lo que le decía ahora a Salva. Te dicen miércoles por la mañana, realmente tú has perdido bastante, ¿no?, con esto, porque es un fin de semana en cuando la gente sale más a la calle, como decíamos, con final de Champions, con ganas de celebrar, de salir a los bares. Eso ya no te lo quita nadie, ¿no? Claro, si es el domingo, si es un lunes, pero ya 3 días y perdiendo el sábado es imposible recuperar la semana ni el mes. Nada de nada. Imposible. Bueno, realmente, como bien nos decía Jesús, parece ser que a partir del miércoles por la mañana se va a abrir esta vía. Tenemos que tener en cuenta eso, que estamos en alerta naranja también aquí en Teruel por fuertes lluvias, por fuertes tormentas que pueden venir acompañadas de granizo, Alba, algo que seguramente no le venga muy bien a estos edificios. Por eso están trabajando, como estás viendo, a la máxima celeridad que pueden. Como nos decías tú, lo primero es asegurar todos esos edificios. Seguiremos pendientes. Gracias, Beatriz. Garbanzos con chorizo y merluza con salsa. No es el menú de un gran hotel, es el menú de una residencia de la tercera edad. Comemos aquí, en unos minutos, no se vayan. Aragón en abierto. Y además de saborear esos alimentos, sepan que nunca es tarde para aprender. Y si no, que se lo digan a este grupo de vecinos de Utebo, quienes ahí los ven con más de 60 años, se han lanzado por primera vez a una piscina, unos auténticos campeones de la natación, que les presentaremos hoy. Enseguida lo vemos, antes saludamos ya a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Hola, Alba, buenas tardes.